Vamos a iniciar la transmisión otra vez. Estábamos diciendo que esta nueva serie de transmisiones que estamos iniciando son parte de un conjunto de explicaciones sobre un tema que me parece que es el tema central y de mayor profundidad que la Kabbalah y el estudio de la Torah nos debe de dar. Esto proviene de la serie de videos que ya transmitimos y que son un set de explicaciones sobre la estructura de las letras arameas como parte de la estructura de la creación. Es decir, para poder entender todas esas explicaciones que vamos a dar de aquí en adelante, que son el tema central es la redención, y para entender la redención vamos a abordar un tema muy complejo que se llama la Merkabah, o el carro de fuego, y van a ver cómo todos esos videos previos que repasamos y que hemos estado revisando en múltiples ocasiones, letra por letra, código por código, son fundamentales para penetrar los secretos que son fundamento para la comprensión de lo que es necesario hacer para este momento que se llama la Geulah, es decir, este momento que está ocurriendo ya y que nos estamos transformando como sociedad, alcanzando un nivel de conciencia que solo se puede definir a través de este conjunto de explicaciones, y que cuando nosotros vamos accediendo en un nivel cada vez más profundo, vamos adquiriendo esa luz de la Geulah, que es una sabiduría múltiple que tiene que ver con letras conectadas con estrellas, almas con constelaciones, patriarcas con combinaciones de estrellas, portales cósmicos, astronomía, astrología, cálculos astronómicos y modelos matemáticos que son parte de ese proceso de conexión, que forman parte de la estructura de ese mensaje que ha viajado a través del tiempo y que se llama la redención. Y la redención inicia con la transmisión del conocimiento que llega al Adán hace 5.785 años, cuando le es entregado un conocimiento que se llama misericordia o Raziel. Como dije, vamos a ser muy dinámicos. La palabra Raziel es Raziel. Y Raziel es 248. Y 248 es 24 más 8 igual a 32. Y eso es Lev o misericordia, ¿verdad? Porque esto es Rahem al mismo tiempo. Rahem. Y Rahem es igual a 248. Entonces, cuando decimos Rahem, empezamos a unir algo que es muy interesante con un concepto que se llama la Geulah. Y la Geulah, en su mayor expresión de conceptos sobre la ética y la moral que transmite la Torah, que tiene que ver con la misericordia, asimismo está conectada con ese concepto que es muy amplio y que es parte de todo este estudio de la Geulah a través del Midrash Hanilam, que para entender todas esas frases que vamos a ir y esas palabras, vamos a tener que volvernos expertos en analizar raíces de origen semítico y de origen arameo y de origen hebreo y algunas otras lenguas que están fusionadas en el desarrollo histórico de la Torá a través del cambio del modelo filosófico desde el pensamiento griego al neoplatonismo, que es de alguna forma la estructura filosófica que copió Platón a partir del pensamiento presocrático con Pitágoras, que estos hombres encontraron un conocimiento donde lo fundamental, así como lo es el Sefer HaGeulah, es encontrar esa redención personal. Y para esto, estos hombres se sumergían tanto en ese conocimiento, en un conocimiento místico, que combina conceptos de cómo preparar la mente y el corazón para recibir el Ein Sof, es decir, ese concepto que muchas veces nos venden en la Kabbalah como que está truncado de Ari Anpin y Seir Anpin, es decir, que no hay comunicación, y que muchas veces lo podemos ver en la Kabbalah con esos árboles que trazan incompletos, y que pues muchas veces nos damos cuenta
que las conexiones sefiróticas están incompletas porque de alguna forma no unen esta parte de aquí arriba porque no hay conexiones con la parte de aquí, de ahí para acá. O sea, estas conexiones no están, como ustedes lo pueden ver, y eso pues provoca una disociación del alma en una estructura que está incompleta, y que es el mismo caso cuando nosotros entrenamos al alma a mirar una flama de una vela o a percibir la radiación de mercurio, como el alma copia un arquetipo que puede estar incompleto. Esto mismo ocurre como si fuera una melodía incompleta, que no puedes unir esta parte de aquí arriba con esta parte de aquí abajo. Por lo tanto, el hombre no puede alcanzar la redención cuando no puede comprender la manifestación de un mundo que no se ve. Porque cuando nosotros accedemos al árbol sefirótico de Zeir Anpin, estamos accediendo todavía al mundo material, que es la radiación de los planetas, y estamos atendiendo las necesidades primarias de la Neshama, pero que ya de alguna forma tienen una conexión con el mundo más elevado que empezamos a percibir. Pues déjenme decirle que si quieren ustedes encontrar eso que andan buscando, me supongo que por eso están aquí como yo, explorando esto que parece una locura, pero que es una verdad hermosa, de verdad, que tienen que atreverse a creer que pueden atravesar la cortina. Verán cómo vamos a descubrir en estas clases, y no en mucho, en un ratito más, en dónde está el cuerpo de Moisés. Dice que, no dice que se lo llevó, es muy claro entender que lo escondió, y esconderlo quiere decir que lo hizo invisible. Esa es una pista, y verán cómo disfrútenla, porque vamos a entender en dónde está el cuerpo de Moisés. Verán qué hermoso es esa explicación. Y para eso, esta clase es una especie de introducción donde le vamos a dar unas 2 o 3 pasadas al concepto de la Geulá, que es el Sefer HaGeulá, que es un libro que está diseminado en la Torá y en el Zohar, muy profundamente en el Zohar, porque nos habla de los momentos en que adquirimos todo ese proceso intelectual, en el que podemos entender entonces la Torá en todas sus estructuras, porque la Torá es una estructura que manifiesta el mundo, la estructura de los cielos, la estructura de la vida, la estructura de las letras hebreas, la estructura de la Torá, la estructura de letra por letra, la estructura de la psiquis, la estructura de las estrellas, decía. Y es decir, vamos a tener que comprender estructura por estructura, porque el Zohar y la Torá, esos son toda la estructura de la vida, es el árbol completo. Uno explicado en letras hasta 6 sefirot, es decir, nada más hasta Zeir Anpin, como lo dice el numeral 41 del prólogo del Zohar, cuando van en cierto campo, ¿verdad? En cierto campo quiere decir que hay un campo que es un lugar de acción, puede ser una matrix incluso, y Rabbi Hillá y Rabbi Yossi se dan cuenta que hay 3 sefirot que están ocultas. Ya lo hemos leído muchas veces, está en otras misiones. Dice, pero hay 3, las superiores, que no se ven, y esas 3 son las que son el asiento espiritual con el asiento material. Así como lo es la escalera de Jacob, que es un concepto espiritual con un soporte en tierra, es decir, toda esa paráfrasis de la Torá son datos, es información que no se ve, y que describe de alguna forma cómo el mundo espiritual tiene un soporte en tierra como una escalera, y esa escalera es un sulam. Y si ustedes se dan cuenta, las águilas tienen un soporte en tierra, que es una garra, con una agarran a la serpiente y con el pico le agarran la cabeza. Y eso simboliza el momento de la Geulá. Y para entender esa figura arquetípica del águila rasgando a la serpiente, verán como en estas clases vamos a entender astronomía de alto nivel, y nos vamos a regocijar como si fuéramos los astrónomos caldeos del siglo II. Verán qué cosa tan bella que vamos a poder compartir,
cómo con astronomía vamos a explicar que estamos experimentando ese momento en que el Mashiach se revela, y eso nos debe traer paz en este momento. Esa tranquilidad de que todo esto es verdad y que lo estamos disfrutando y que lo estamos recibiendo y que es el momento a sí mismo de compartirlo. Decía entonces que este conocimiento es tan importante que va a permitirnos abarcar el concepto documental de la Torah, de un conocimiento que se llama la Hidra Raba, que contiene, como dije yo, la estructura de Ari Anpin y su conexión con Seir Anpin. O sea, ahí nos explica cómo el mundo espiritual elevado se une con el mundo espiritual inferior, que es Seir Anpin. Eso nos va a dar todas las estructuras. Y asimismo, la Hidra Raba, que son los secretos que Shimon Bar Yochai los dejó ocultos, bien parafraseados, en el momento antes de morir. Es decir, vamos a unir las dos hidras, la hidra Suta, la hidra Raba, para abordar un conocimiento que compendia todo el conocimiento, como dije, desde el ángel Raziel, el Sefer Yetzirah, la Torah, el Sefer Habair, el Zohar, la escalera de cabalistas, la escalera de patriarcas y profetas, y que está guardado en un documento que se llama el Tikkunei HaZohar, o Tikkunim HaZohar, el libro de los Tikkunim, es decir, las correcciones. Y en este libro hay 70 comentarios sobre las permutaciones de Bereshit. Nosotros, para efecto de este estudio, vamos a atender unas 2 o 3 o 4 o 5 permutaciones, porque es impensable abordarlas todas, porque Bereshit es una palabra que digamos que es una unidad de muy alta sintergia. De muy alta sintergia quiere decir que tiene una gran síntesis de información. ¿Qué es lo que contiene? Toda la creación en la palabra Bereshit. Por esa razón, cada uno de los que nos atrevemos a hacer estos estudios podemos identificar que lo que hay que seguir es una línea. Y lo que nosotros estamos entendiendo a través de estas explicaciones maravillosas que Dios me ha permitido compartir, que de verdad son un regalo especial, es encontrar una línea a través de un algoritmo que nos va a dar la pauta para saber qué es lo que estamos buscando. Y eso es diferente a empezar a buscar el Zohar sin tener ningún argumento, porque muchas veces ni siquiera tenemos idea de qué es lo que estamos buscando, ni de qué es lo que vamos a buscar, ni dónde está guardado, ni cómo está estructurado. Y con estas clases verán cómo nuestra alma va a adquirir una dimensión, porque vamos a comprender a una mayor dimensión la estructura de la creación, a través de la explicación de las 70 reparaciones, para lo cual nos llevó todo el proceso de comprensión desde la letra Aleph hasta la letra Lamet, y desde la letra Lamet hasta la letra Bet. ¿Sí? ¿Por qué dije Aleph en un principio? Porque todo empieza con Aleph. Todo empieza cuando Aleph se divide y se divide con Bet. ¿Sí? Y no se divide con Lamet, se divide con Bet. Entonces, ¿cómo empezamos? Por el principio. Y el principio de la sabiduría es el amor a este conocimiento, es el amor al conocimiento de HaKadosh Baruj Hu, que nos permite experimentarle a través del pensamiento más elevado, que son los números, las letras y sus conexiones. Eso nos va a crear ese intelecto que necesitamos, y vamos a entender cómo a través de una lista de textos vamos a encontrar esas conexiones que están guardadas en Toldot, en Balak, en el Zohar, y que se parafrasean en la Torah, y que están conectadas con ese momento en que Moshe fue sacado de Egipto y los transportó, dice, como alas de águila por el Sinai. Los sacó del desierto, los sacó volando en un águila que vuela de forma giratoria. Y ese vamos a tener un limud muy especial, un colel especial para entender el concepto del águila que vuela y que asciende en una estructura, cruza un desierto que se llama el desierto de Sinai, que tiene dos valores, uno es 300,000, otro es 130, y cruza una escalera que es igual a 130, y llega a un punto donde ve una zarza ardiente. Y esa zarza ardiente
es un modelo matemático que es cíclico, que no termina, que es infinito. Y son 6 letras que representan la luz, Or, 207. Y lo voy a escribir porque es muy interesante. Este es un secreto muy interesante. Esto es una zarza ardiente, Hei, Sain, Het, el mismo arreglo que siempre hablamos de él. Es una zarza igual a Lamed Bet. Esto es 32 y esto en realidad es una octava de luz compuesta, como siempre decimos, por 22 más 5 más 5. ¿Sí? Y aquí está oculto entonces la palabra Lev, y la palabra Lev pues es corazón, es Rajem, es la Torah, es el nombre de la Torah. La Torah en sus 5 libros, que son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, al sumar sus valores gemátricos son 2480, que es 248 por 10. O sea, 248 por cada sefirot, o 32 por cada sefirot, que esto en realidad representa entonces 3 triángulos, como siempre explicamos, 3 triángulos, uno que es el 5, 8, 2, y el otro que es el 7, 4 y 1, y cuando se suman son 27, ¿sí? 15 y 12, 27, y eso es 3 más 6 es igual a 3 más 6 igual a 9, 3, 6, 9, lo cual representa las 3 sefirot que no se ven en el árbol, que son estas, ¿verdad? Que están ocultas entonces en 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que contienen el triángulo oculto de Arihampil, que se explica en el Zohar en el numeral 41. Estas son las letras que están ocultas y que derivan, como nosotros lo hemos enseñado muchas veces, de dividir la Aleph 7 veces. Ya hemos hecho el ejercicio, lo voy a hacer muy rápido para esta explicación. 1 entre 2, 5, 5 entre 2, 7, 7 entre 2, 8, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1 y 1 entre 2, 5 igual a 32. Hasta aquí, hasta las letras que no se repiten, es igual a 27. Y 27 es igual a la palabra Or. ¿Sí? Y asimismo, al ser igual a la palabra Or, es igual a la palabra Bara Ga. Esto es verga o poste, y esto es igual a 207. Entonces es una columna de luz, y al ser una columna de luz, vamos a acceder a un secreto, al secreto de los triángulos, porque un triángulo tiene 120 grados, 120 grados, 120 grados, y eso es igual a un amud. Un amud es una columna. ¿Una columna de qué? Una columna de fuego. Un amud esh. ¿Sí? Un triángulo es un delta. En hebreo pali el delta simboliza el fuego, y un triángulo tiene 120 grados fuera, 60 adentro, 60 por 3, y eso es un ciclo entonces, o un círculo. Por esa razón la Torah, como lo reveló el Señor en el nido del águila, es un algoritmo cíclico que está hecho a partir de triángulos sobre una base cuadrática. Es decir, hay un número que nos hace falta, que es el 12. Y el 12 es tan importante en este momento, porque es el momento en que alcanzamos la redención. Y verán cómo, al saber que hay una operación de 25.920, que es el momento del equinoccio, y eso nos va a dar a 2160. No voy a abundar mucho por ahora, y eso significa la redención. Esto va de 72 más 72 más 72. Eso quiere decir que vamos haciendo el recorrido de equinoccios de 72 en 72 grados hasta que alcanzamos que todo el ciclo de equinoccios de 25.920 se divide entre 12, ¿qué? Entre 12 signos del zodiaco. Eso va a marcar entonces el término y el inicio de una era, como la era de Acuario, la era de Piscis
que marca esta fecha, cuando la precesión de los equinoccios, en su totalidad, que es de 25.920, se divide entre 12. ¿Por qué 25.920 entre 72 nos va a dar igual a 360? Y 360 entre 72 es igual a 5. Entonces nosotros tenemos una apertura de tiempo y espacio que es igual a 5 y que transcurre en forma de un hexágono. Y ese hexágono aquí tiene 36 grados, aquí tiene 36, aquí tiene 36, perdón, es un pentágono, dije hexágono, es un pentágono. 36, aquí tiene 36 y aquí tiene 72, 72, 72, 72, 72. Uno de estos vértices en su recorrido, aquí se hace 6 y aquí se llama entonces 2160, y eso anuncia que en algún proceso de cíclico de la Torá vamos a alcanzar este momento que se llama la redención o la Geulá. Entonces, ¿de qué se trata? De entender que hay una correlación de las letras, los números, el movimiento astronómico, el tiempo, la cuenta lunar, la cuenta solar y los ángulos con que la Tierra va recibiendo la energía de diferentes constelaciones. Es decir, todo este conocimiento, verán cómo vamos a detallarlo, porque vamos, como dije, vamos a tener que analizar ángulos astronómicos para hacer comprobaciones a implicaciones gemátricas que están descritas de manera muy exacta en la Torá, en el Zohar, en sus 3 documentos que son el Hidra Sutta, la Hidra Rabá y el Tikunei Hazor. Verán cómo cada uno de esos números que vamos a ir encontrando, puesto que ya sabemos qué estamos buscando, nos va a ir dando y revelando verdades que de verdad que me regocijo al compartirlos, que son secretos que no habían sido revelados en ningún lado y que estoy disfrutando compartiéndolos con ustedes. ¿El para qué? Es para que cada uno de nosotros alcance su propia Geulá. Esa es la única razón. No se trata de hacer de esto algo fantástico, sino de cada uno de nosotros podamos alcanzar esa capacidad de conmovernos al dolor del prójimo. Ese sería el mayor resultado. Y cada vez que nos vamos haciendo más conscientes, entonces vamos teniendo el mayor éxito para lo cual nuestra alma encarnó en la tierra. Eso es el secreto mayúsculo que podemos decir. Tengo preparado una serie de libros, miren, que fundamentan todo este conocimiento. Por ejemplo, vamos a analizar Toldot 33, Balak 366, Bereshit. El concepto de los mashkilim es precioso, es fundamental. Ese nos marca sobre astronomía y sobre georreferencias astronómicas que tienen que ver con las pirámides y la forma en que las alineaciones estelares de la Geulá, o sea, del águila, Geulá permutado es Ajlá, es 108 igual que... Y águila, cuando lo dices águila, empiezas a ampliar el concepto, porque águila es Nesher, es Ajlá en el acróstico. Voy a borrar. Es muy interesante entender todos los conceptos del águila o la Geulá. La Geulá es entonces así, como dije, Geulá. Geulá. Es Geulá. Con las vocales. Y esto es igual a 108. Y entonces Geulá es Ajlá. Ajlá. 108. Pero Ajlá también se dice así. Ajlá. ¿Sí? Y esto es igual a 35, pero si multiplico es igual a 90. 1 por 3 por 30 por 1, 90. Entonces ahí vamos a ir entendiendo que las palabras
que conectan con fuerzas estelares. Estamos conectando letras con fuerzas estelares, ¿cuál? Con Agla, y este es un notaricón, como hemos dicho. Ata, Gibor, Leolam, Adón. ¿Sí? ¿Qué es esta parte? Agla es igual a 90. Entonces, ir haciendo esas conexiones gemátricas va cambiando las estructuras neuronales y los campos neuronales, porque vamos enriqueciendo con cálculos nuestra alma, que tienen que ver con, digamos, con cifras. Ya sabemos lo que es una cifra, no solo es número, con cifras que contienen la geula. Y eso es fantástico, porque no se necesita de verdad que seas tú muy, o que seamos muy sobresalientes en intelecto, sino que absorbamos este conocimiento con emoción, porque ya está pagado. Y entonces eso nos va a llevar a entender, no voy a seguir más adelante porque es tan emocionante que hay que meterse tanto en astronomía, que lo que tenemos que seguir es el comportamiento del águila. El águila en la Torá nos explica que tiene dos comportamientos. Y tiene los comportamientos, como dije, voy a repetir el pentágono. Aquí es 72, aquí es 72, aquí es 72, aquí es 72, aquí es 72. Y aquí ahí están los 36, ¿verdad? Pues esta, digamos que es la línea media, es decir, es el punto medio entre la día y la noche, entre un ciclo de equinoccio y otro. Ese es el momento en donde el Sol está en su máximo vértice, y ese es el punto medio donde Jacob se halla. Eso tiene que ver incluso con la línea entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, y el Ecuador y el trópico de Capricornio. Pero en realidad es el momento en que el Sol está aterrizando en la Tierra a 36 grados, que subjetivamente, relativamente, puede ser incluso aquí, ¿verdad? Porque es un ciclo. Si tú sumas los ángulos externos de este, no recuerdo cuántos son, nos va a dar 360. ¿Sí? Y si ponemos dos que estén así, así son dos pentágonos, nos va a dar el doble, va a 720, porque un ciclo completo de catetos, de cualquier figura geométrica, es un ciclo completo cuando sumas los ángulos externos. Entonces, eso nos dice que la Torá es un ciclo completo en forma de casa. En forma de casa. O sea, en forma de casa, que es un Betzel. ¿Sí? Betzel es Beit-Zel. Y esto es, Beit es casa, y esto es imagen de la casa. O sea que todo lo que sea 5, así como nosotros que tenemos 5 dedos, 5 extremidades, somos imagen de la casa. Beit-Zel, casa, imagen. Entonces nosotros, de alguna forma, somos un reflejo de Dios, porque somos capaces de recibir, y a veces recibir sin fondo, como un Elohim, que digamos que es la parte del rigor del concepto de Elohim, que Elohim es un pozo receptor, y que nosotros, cuando empezamos a regular ese pozo receptor, es cuando estamos entrando en ese proceso que se llama la Geulá, cuando puedo comprender mi divinidad y la puedo compartir con mis mejores expresiones, que incluso pueden ser tu sabiduría familiar, tu sabiduría como persona, tu sabiduría de la Torá. Y eso es cuando nosotros empezamos a dar ese concepto que explica muy bien Michael Lightman, y que se llama el otorgamiento. Es decir, cada vez mi necesidad de recibir es menor. Y eso va trayendo ese proceso a la tierra que se llama la Geulá, y que la forma más interesante de comprenderla, y de verdad que se los participo, es a través de este conocimiento. Este conocimiento nos va a traer esa verdadera redención que hoy estamos necesitando, y que no hay otra forma de poder experimentarlo más que estimulando ese intelecto del que habla Abulafia,
esa luz que nos da el intelecto y que nos va a parar en un portal donde vamos a poder ampliar nuestros conceptos más allá de lo impensable. Como decía en este momento, lo que tenemos que hacer es comprender más, digamos, en cada vez en mayores dimensiones las letras, para que con esas técnicas que vamos a ir analizando sobre el Sefer HaGeulah, que es el conocimiento de la redención, que es un ciclo, por eso se le denomina Sefer. Todo lo que sea Sefer es un rollo, es un ciclo, es un conocimiento que muchas veces no tiene escritura. Me ha costado mucho trabajo entender en dónde está el Sefer HaGeulah, en dónde está el Midrash Hanilam, y todos esos son interpretaciones homiléticas de lo profundamente oculto, y lo profundamente oculto está escrito en números, en gematriot, en conceptos de astronomía, música, matemáticas, dialéctica, gramática y retórica. Es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo, porque es donde nosotros empezamos a darle esas pautas al intelecto para que nos guíe a través de un proceso en el cual ya no es el intelecto por sí mismo, sino está atado a una conciencia que tiene que ver con esas explicaciones que nos da Rabbi Shimon Bar Yochai en la Hidra Rabba, es decir, en ese contacto donde se describe el contacto místico con entidades angélicas, con entidades que de alguna manera él activó, y que cuando hablamos de activar esas energías angélicas, tenemos que apelar definitivamente al conocimiento de José Caro, al conocimiento de Abulafia, al conocimiento de Jaime Vital, los cuales dejan obras muy claras de cómo acceder al mundo angélico, y en verdad que es tan emocionante, ideas claras de cómo convertirte en un ángel. Que sí es cierto que todos podemos aspirar a lo mismo que aspiró Moshe, por eso dijo él, síganme, y por eso se desilusionó al no poder entregar esa Kabbalah en aquel tiempo, porque nosotros no estábamos listos. Pero supongo que hoy los que estamos buscando este conocimiento, alégrense porque parece locura, pero es algo que ya habíamos recibido. Esto no es una caricatura para disfrutar, es algo que te penetra el interior, porque ya tenías una memoria que anda buscando esta agua, esta fuente, y que no va a estar en paz hasta que no podamos de alguna manera penetrar poco a poco. No sé, es muy importante saber que sí hay prisa, pero que se tiene que disfrutar. Muchas veces, les digo por experiencia, no hay que sobreexigirnos, es muy duro esto. Pero cuando estamos ya en este momento y estamos recibiendo algo que ya fue pagado, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, hay que distinguir para qué es. Y de alguna forma, esto pues es la posibilidad de que nosotros, incluso como personas, como vecinos de una colonia, como habitantes de una ciudad, de un país, podamos iniciar una nueva visión para el nuevo mundo que se está configurando, en donde, aprovechando que somos puros mexicanos, se dan cuenta cómo el águila hoy está aterrizando de una manera diferente en México, y eso habla de la Geulá. En verdad que en un principio, cuando empecé a estudiar esto y descubrí que México tenía una gran conexión, dije yo, cuando yo diga esto, los judíos me van a crucificar, como al rabí, ya saben cuál. Pero cada vez he encontrado fundamentos donde explican que la posición astronómica de México es una referencia geodésica, o sea, es un punto de georreferencia astronómica que tiene que ver con ese proceso que se anuncia como la redención, y que es lógico entender, puesto que el tránsito de los judíos ha ocurrido desde Caldea, Canaán, Galilea, Jerusalén, toda la España sefardí y México. No es de extrañarse que México esté poblado de judíos sefardíes de alto nivel de ocultamiento, y que por esa razón, como en alguna investigación que estoy confeccionando y que espero poder terminar, podemos determinar que la bandera mexicana es un símbolo de la Geulá, es un símbolo de la redención. ¿De cuál redención? La que está anunciada para el Leatid Labo, en el futuro por venir. Ese momento en que las águilas se configuran en el firmamento, y entonces los sabios resplandecen como águilas. Y esos sabios que piensan
de forma dicen que piensan de forma circular, que piensan con una conciencia que va más allá del pensamiento lineal, que es la herencia griega o grecolatina, son los capaces de iluminarse. Vean qué secreto, eso está en Balak. Está en Balak, no, está en Bereshit, en el A. Lo voy a leer porque vale la pena decir esto, puesto que tiene que ver con ese proceso que estamos diciendo, que los sabios, dice, y aquellos que son sabios resplandecerán como la luminosidad del firmamento sobre los pilares y soportes de ese palanquín. Y aquellos que son sabios son ellos mismos los pilares y soportes celestiales que observan inteligentemente para conferir sobre ese palanquín y sus soportes todo lo que es necesario para sostenerlo. Y de verdad que vamos a describir el palanquín y van a ver cómo la palabra mashkilim es todo un conjunto de información, es un set de información por sí mismo que nos conecta con la Torá, con el Zohar, con la astronomía, con la redención y con el Midrash Harilam, que describe cómo el águila se manifiesta en la tierra. Y eso se refleja en un intelecto superior que es capaz de atravesar a la serpiente. ¿Qué vamos a entender quién es la serpiente? Verán cómo vamos a dejar muy claro, eso es uno de los grandes secretos, cómo hay una distancia de 130 años a una constelación que se llama Theta Serpentis, 130 años, y a la constelación de Aries, 130 años, viajando a la velocidad de la luz, es decir, a la velocidad de Sinai, y todo eso marca el límite de nuestro espacio que está marcado como nuestro universo, es decir, atrás de la serpiente que se llama Theta Serpentis, no hemos alcanzado. Solo Moisés logró atravesar una distancia de 130 años donde atravesó a Theta Serpentis y atravesó Aries. Y eso lo vamos a detallar progresivamente y verán cómo con gráficos, con datos de las estructuras, de las configuraciones que existieron en esas efemérides y que tienen que ver con esa evolución del pensamiento astronómico desde la astronomía sumero-acadia, caldea, la astronomía persa, árabe, moderna, y todos los datos verán cómo se conservan ocultos en los cambios de calendarios que la misma humanidad se ha empeñado en cada uno diversificar. ¿Por qué es correcto diversificar? Porque cada uno tiene una posición en la tierra y cada uno debe de contar el tiempo desde su perspectiva. Nadie debe de imponer en la tierra los calendarios, sino cada quien debe tener su cuenta como percibe al mundo hasta alcanzar la perfección por decisión, no por imposición, como lo han hecho los griegos y como los hacen los gobiernos cuando nos hacen los cambios de horario de verano, ¿verdad? Y de invierno. Todo eso es parte de la confusión en la tierra, es parte de lo que vamos a dilucidar como la necesidad de tener la unidad, pero desde un punto de vista donde podemos aceptar al que es diferente, no desde la unidad donde voy a imponer como yo creo que son las cosas y como me conviene a mí para desarrollarme en mi modelo psíquico como sociedad, como es el caso, voy a decirlo, por ejemplo, es el caso de Estados Unidos, que siempre hace negocios con quien favorece, con quien él se puede favorecer, y entonces eso marca de alguna forma. ¿Por qué dije Estados Unidos? Porque el símbolo de Estados Unidos es el águila, es decir, que estamos cambiando de ángulo, estamos cambiando de un ángulo del águila de rigor, ahora uno de misericordia. Si se dan cuenta, la política de la presidenta de México, que incluso es judía, Ashkenazí, es una política de humanismo, es decir, México lo expone con una filosofía humanitaria, porque así es nuestra constitución. Y eso es reflejo de que la constitución fue elaborada por los judíos sefardíes que llegaron a México y que de alguna manera se fueron trasladando en esa zona territorial de Iguala, Taxco, Tepecuacuilco, que es la zona donde se da la lucha de independencia y donde se propone el escudo del águila y se propone el nombre de Iguala, que tiene los 5 letras de la palabra águila. Todo esto es algo muy bonito, lo vamos a disfrutar.
No sé en dónde detenerme, me parece que es mucha información. Es una secuencia de datos que vamos a analizar poco a poco. Y pues para eso, como les dije, miren, vamos a analizar. Les voy a enseñar qué libros. Es todo esto, miren. Hay un tema muy interesante. Para empezar son estos. Todo esto aquí está, digamos, la parte central de la Geulá y del Midrash Hanilam. Y para eso voy a recordar la lectura de dos numerales. Uno es, que dice así, lo voy a leer en español. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Bereshit 25:19. Rabbi Isaac empezó la discusión con el versículo, como las mandrágoras otorgan su fragancia. Shir Hashirim 714. Este es un concepto muy profundo, el de las mandrágoras. Hay que entender el arameo que tiene que ver con la palabra dodim, que es amantes. Y eso quiere decir la transformación de la psiquis de alguien que comprende para sí mismo en alguien que comprende para todos. No vamos a meternos mucho ahí, pero dice entonces, los sabios enseñaron que en el futuro el Santísimo bendito sea, Él levantará a los muertos y sacudirá el polvo de ellos. Como resultado ya no estarán hechos de polvo, como estaban cuando fueron primero creados del polvo, el cual no dura, como está escrito, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra. Y eso pues es muy bonito parafrasearlo, ya lo hemos hecho en arameo. Cuando lo vas entendiendo, te va dejando de manera muy clara qué es lo que está parafraseando. Te está diciendo de una escalera. Aprendemos a encontrar patrones, es decir, por qué se repiten las palabras, cuál es el significado de una palabra cuando se conecta con una raíz más antigua, con una raíz con una raíz hebrea, a diferencia de una raíz aramea, y eso nos va dando un nuevo mensaje. Podemos ver entonces que dice que en el Atid Labo está compuesto por 3 letras, el Labo, que es el futuro, por 3 letras, Lamed Bet más Aleph, y eso es 33. ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta a mí ponerle aquí, en esa columna de fuego que hicimos, que puede ser muy bien la columna vertebral? Son 32, Hei, Zain, Het, Dalet, Bet, Aleph, Hei. Y si yo le pongo la Aleph antes, esto es igual a 33. Y esto es una columna vertebral o una columna hecha de triángulos, tal y como está hecha la columna vertebral. Porque una columna vertebral es lo mismo que un piano, es una octava de 32. Solo falta identificar cómo son las conexiones internas para saber cómo están conectados los tonos que producen cada uno de los espacios intervertebrales que se conectan con el sistema simpático y parasimpático. Verán cómo los potenciales eléctricos son así, son ondas sinusoidales que viajan a través de la columna y que se convierten de energía estelar en energía eléctrica. Es decir, los ángeles convirtiéndose en 33 vértebras a través de nosotros, y sus pulsos eléctricos nos dan vida. ¿Cómo? A través de 5 falanges, ¿no? 32 dientes que están conectados a las vértebras. Y eso nos va a llevar entonces a entender que nuestra conexión con el mundo de la misericordia es multidimensional. Que tengo la misericordia en la boca cuando comprendo cómo puedo echar fuego con mis palabras, pero un fuego que sana, un fuego que mejora las condiciones del lugar, que mejora las charlas, las pláticas. Entonces puedo entender cómo yo puedo cambiar el rumbo de la creación con mis dientes, con mi provocación, con mis funciones guturales, palatales, linguales y dentales. Así puedo emitir un fuego diferente. A ver, vamos a ver qué otra cosa. Decía entonces que en el futuro el Santísimo bendito sea, Él va a sacudir el polvo de los muertos, y eso habla de la Geulá. Estoy leyendo el libro de Toldot. Y en la Geulá, y el mismo Hayei Sará
nos explica que hay un límite en la bóveda celeste que los astrónomos llaman raquía. Dice, Veló Toledot, Isaac ben Abraham, Julit et Isaac, Rabbi Isaac Fetech, Hadodim, Natenu, Raihi, Begu, Tanu Rabanan, Leatit Labo, Hakulsha Berihu. Y ahí es donde dice que en el futuro por venir, dice, toda la generación de Abraham va a sacudir al polvo de los muertos. Va a ser sacudida, dice. Isaac, David, Isaac, Jacob, van a ser sacudidos. Pero verán cómo nosotros vamos a entender que el carro completo es toda la escalera. Y toda la escalera está en las 32 vértebras. Está oculta en las 32 vértebras como un berit y como la luz. Así que cuando nosotros empezamos a interiorizar esas letras que están en esa columna, porque recuerden que si yo multiplico por 9, que es su frecuencia, esto es igual a Adán. Y ese si lo multiplico por 26, que es igual a 8, es su frecuencia, este es igual a Jacob. Y este por 26 es igual a Isaac. Y este por 26 es igual a 104, pero es igual a 14, es David. 2 por 26, Elihu, 52. Elihu, 52. 1 por 26, Yud, G. Yud, G. Yud, G, Bab, G. ¿Sí? Y aquí otra vez se repite 5 por 9, 45. Pero si yo multiplico por su frecuencia natural, que es 8, o sea, no la frecuencia total, sino la natural, que es una octava, es igual a 5 por 26. Y esto es igual a 130, y eso es Sinai. Y aquí mismo, si multiplico entonces por 8, por 26, perdón, por 26 es igual a Sinai. Y de aquí a aquí son 1, 2, 3, 4, 5 veces 26. Esto es igual a la palabra Sulam. Sulam. Y Sulam es 130. 5 veces 26 y 5 por 26 arriba y 5 por 26 abajo. Esto alude implicativamente muy bien a que Adán, que es 5 por 9, 5 por 9 igual a 45, descendió 130 niveles por una escalera. Porque estos son los triángulos en realidad. 7, 4 y 1. Y aquí está 5, 8 y 2. Estos, como dijimos, son triángulo Gimel, Bab, Tet. O sea, 9, 6, 3. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros sumamos toda la escalera, desde Sinai hasta las 6 letras, que son las 6 letras de Seinanpin, porque esta se repite, vamos a tener un valor que es igual a 702. 130 más 182 más 208 más 104 más 52 más 26 es 702. ¿Y en dónde está el secreto de la Geula? Que esto es igual a la palabra 702 es igual a Shabbat. O sea que toda la escalera es un Shabbat. ¿Y en dónde están guardados? En una zarza ardiente que no se consume. Bueno, entonces, cuando entendemos este nombre está detallado y lo vamos a ver. Lo voy a adelantar un poquito, voy a borrar todo esto. Pero este nombre que está oculto aquí mismo, verán que es uno de los nombres con los que hemos estado trabajando. Explica que en el futuro hay un nombre que no se ha descubierto, el Sefer Hagdullah. No recuerdo la paráfrasis, lo vamos a leer como debe de ser. Y ese nombre es Yud-He Bat-He, porque su nombre es 1, Yud-He Bat-He, y 1 es igual a 26, ¿verdad? Aleph, 26 igual a 1. Pero dice que dentro de ese 1 va a haber 1, y ese nombre no ha sido descubierto. Y es el nombre
que nosotros hemos descubierto dentro de la paráfrasis cuando dice Bara Shit. Aquí es interesante porque dice creó 6 y también que creó un velo, porque Shit es velo también, velo o cortina. Aquí dice Bara Elohim, ¿no? Y empezamos de aquí abajo. Elohim. Y aquí tenemos la primera letra, ¿no? Bereshit baraja Elohim, y aquí dice Et. Aquí está la siguiente. Hashamim, Hashamaim. Aquí está la siguiente. Aquí está la Bab, Beat. Haaretz. 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 Entonces tenemos ese nombre que no estaba descifrado. Yud de Im, que es igual a 50. Aleph de Et. Hashamaim. Yud. Porque es 1 y ahora le ponemos 1, como dice el Sefer Hagulá. El Sefer Hagulá. Yud, Aleph, G, Bab, G. Y esta redención es la que está comentada, esta conexión es la que está comentada en la Hidra Rabba y su conexión en la Hidra Suta, donde hay una información que nos entrega entonces 1 más 26, 27, ¿verdad? Y esto es igual a Metatron. Metatron. En suma, en reducción, hasta sus números Bispar Catán, que es 4, 4, 4, 2, 6 y 7, es igual a 27. Igual a este nombre, que es 26 más 1, 27. Y si nosotros le ponemos el nombre 26 al Aleph, ahora es 52. Y eso es igual al nombre Elihu, que como he dicho en otras ocasiones, está reservado para el profeta Elías en el momento de la redención. Esto es el momento en que estamos descubriendo sus secretos, no porque seamos muy inteligentes, sino porque hoy se están abriendo esos portales, hoy estamos entendiendo la redención. Y bueno, creo que ya esto es muy denso. Me parece que restaría que hicieran algunas preguntas. Por favor, tengan anotaciones. Vamos a tener que aclarar muchos aspectos de lo que hoy hablé de forma general. Tengo una lista ya de puntos que nos van a posicionar para explicar cada una de las conexiones, para comprender las estructuras que nos van a llevar a entender el Sefer HaGeulah y el Midrash Hanilam. Porque como decíamos que el Midrash, el Sefer HaGeulah, lo que hace es que nos va a llevar fuera del exilio, o sea, nos va a sacar del exilio. Pero el Midrash Hanilam es el que nos va a hacer cruzar Sinai. Porque el Midrash Hanilam explica el secreto de las águilas. Y las águilas son las que atraviesan Sinai y suben por una escalera giratoria para alcanzar ese momento en que el Mesías se revela en la tierra, que es el momento de la redención. Por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado esta clase. Estamos mejorando cada vez las transmisiones. Tengo preparada una serie de otras 32 clases. Contando las primeras 9, son 33 por todas. Esta sería la 10ª. Tenemos otras 32 por avanzar. Y van a estar muy intensas como esto. Este es el preámbulo. Les pido que me contacten. Estoy para servirles. Si tienen alguna duda, el mayor placer que me causa es poder entregar este conocimiento. No importa el momento. Si tienen dudas, si tienen intención de algo que no pueden avanzar, tal vez entre los dos, si nos podemos hacer oración, avanzamos. Y pues por mi parte es todo. Regocíjense conmigo, la redención está en la tierra, estamos experimentando la fuerza del águila, estamos iniciando ese momento en que vamos a dejar de sufrir. Y pues muchas gracias por su presencia desde México, el Nido del Águila, en Acapulco. Shalom a todos.
Espero que no haya ninguna duda. Voy a publicar el video y ahí está disponible para la consulta. Dios les bendiga. Apágalo ahí.